El romanticismo en El Matadero de Esteban Echeverría. El romanticismo como corriente surgió en Alemania, no obstante se expandió por toda Europa hasta llegar a América Latina. Aquí, el romanticismo se configuró de distintas maneras. Nos centraremos en Sudamérica, especialmente en Argentina. Esteban Echeverría es uno de los principales exponentes del romanticismo latinoamericano, pues es quien trae consigo dicho modelo, el cual vemos reflejado en el cuento del Matadero. Sin embargo, se apoya principalmente del prototipo francés, por lo que Echeverría se inspira de Víctor Hugo. Los 5 puntos que retoma del romanticismo europeo son: número 1. El retorno de la espiritualidad, donde se recupera la religión. Número 2. La exaltación de la libertad individual, donde se piensa que Dios le dio la libertad de acción al ser humano y por tanto es responsable de sus propios actos. Número 3. El nacionalismo, la búsqueda de lo nacional, es decir, a través de la exaltación de tener un mismo suelo, una misma lengua y un mismo pasado. Número 4. Concepto de modernidad. Número 5. Principios de la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad, libertad. Pero, ¿qué se buscaba con este modelo? Ahora bien, Argentina en el siglo XIX, específicamente Buenos Aires, vivió bajo la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Por tanto, varios integrantes de la ciudad letrada comenzaron a preocuparse por generar textos que hablaran sobre cómo se vivía la situación político-social en Argentina. A esta generación se le conoce como Generación del 37. Esta inquietud provocó que los intelectuales empezaran a planificar un proyecto de nación enfocado en construir una identidad nacional a partir de ideas románticas. El mundo de nuestra vida intelectual será a la vez nacional y humanitario. Tendremos siempre un ojo clavado en el progreso de las naciones y el otro en las entrañas de nuestra sociedad. Esteban Echeverría. Este proyecto de nación buscaba además la modernidad y el progreso. Tales aspectos los podemos notar en el cuento El Matadero. En primer lugar, la dimensión espacial. Es Argentina, específicamente la ciudad de Buenos Aires, y en el Matadero de la Convalecencia. El Matadero de la Convalecencia se presenta como un lugar sucio y repugnante, para demostrar que el gobierno de Rosas no es de ninguna forma un proyecto que lleva a la nación al progreso. Al contrario, la ciudad de Buenos Aires se encuentra sumida en la miseria. En contraste con los espacios diegéticos del romanticismo europeo, el cuento no tendría el mismo significado si la locación fuera otra, lo cual se justifica a través de las siguientes razones. La primera es la geografía. La ciudad de Argentina está rodeada por cuerpos acuáticos, los cuales, aunados a la lluvia copiosa, fueron la causa de la inundación. La siguiente es el contexto histórico. Dicho de forma más clara, todos los acontecimientos que vivió Argentina desde la Revolución de Mayo hasta la llegada al poder de Juan Manuel de Rosas. Por último, la ideología de la Generación del 37, la cual buscaba la identidad nacional, y en conjunto con esta llevar a la nación a un progreso y a la modernización. En segundo lugar, el narrador, el cual se incluye dentro del mundo diegético, pero se aleja de la barbarie, pues este grupo representa lo salvaje. Del mismo modo, animaliza a dichas personas, ya que no las considera aptas para su proyecto de identidad nacional. A grandes rasgos, el narrador del Matadero expresa la ideología política de Echeverría y manifiesta su idea de nacionalismo argentino al rechazar al otro. En términos más precisos, Echeverría hace uso de los espacios y del narrador para hacer una crítica hacia la dictadura de Rosas, dando pistas sobre lo que se debe eliminar para poder dejar esa dictadura y avanzar hacia el progreso que traerá consigo la identidad nacional. Pero, ¿qué pasa con los personajes? Con respecto a los personajes, solo algunos tienen un nombre propio. Por tanto, podemos apreciar además que los nombres en el cuento no buscan crear individuos, sino que buscan reflejar a todo un grupo o una colectividad. Por esta razón se omiten los nombres propios y se manejan solo nombres abstractos, lo cual sirve para intensificar la crítica. El personaje del unitario es el más importante del cuento, porque reúne todos los ideales románticos, sin embargo es el último en aparecer. La apariencia física del unitario se describe como un joven de 25 años, atractivo, con el estatus civilizado respaldado en la blancura de su tez. Demuestra 3 valores que todos los héroes románticos deben tener: la valentía, el no temer a la muerte y la defensa de los ideales. Estos ideales los podemos rastrear en su enorme capacidad con las armas, igualmente con el peligro que corre ante los habitantes del Matadero. No obstante, en ningún momento se alejó de ellos ni demostró cobardía. Asimismo, esto se manifiesta en el momento en el que se niega a desnudarse. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Lo anterior no solo denota estos valores, sino que culmina la caracterización romántica, ya que el unitario muere bajo sus propios términos sin que su libertad se vea afectada,
ni sus ideales mancillados. Es decir, Echeverría representa la civilización en personajes de tez blanca y a la barbarie en personajes de tez negra. Si bien el romanticismo europeo pretendía retomar la cultura popular, por su parte en El Matadero esta cultura fue rechazada, lo cual puede apreciarse en las descripciones que configuran a las mujeres de piel negra, pues las posiciona como seres poco agradables para la vista. Igualmente las pinta como arpías debido a sus comportamientos directamente asociados al ámbito salvaje. Asimismo denigra a otras mujeres negras al posicionarlas al nivel de animales, sin ningún control sobre sus acciones, pues a su parecer actúan guiadas por el instinto de saciar el hambre, sin importarles nada ni nadie, al igual que demuestran poco interés en las partes a consumir, pues se conforman con las porciones más miserables de los animales, lo cual pronuncia una serie de imágenes negativas y grotescas de determinadas personas y grupos sociales. Otro de los personajes que destaca y se construye como un contrario del unitario es Mata-7, pues este personaje puede interpretarse como una representación de Rosas, ya que cumple la función de ser un salvaje y sanguinario, un carnicero, más que de carne de animales, de carne humana, y por obvias razones es el encargado de degollar al unitario. De acuerdo con lo anterior y debido a que el unitario representa la parte civilizada, Mata-7, al igual que las mujeres negras, simboliza la barbarie. ¿Qué podemos concluir? En conclusión, el cuento El Matadero es un relato que retoma características del romanticismo europeo. Sin embargo, tales aspectos son reconfigurados para adaptarlos a la realidad de la Argentina del siglo XIX. Y aunque Esteban Echeverría se basa en muchos aspectos del romanticismo europeo, también rechaza aspectos particulares de dicho movimiento. Por ejemplo, la cultura popular como base de la cultura nacional. Por lo tanto, Esteban Echeverría adoptó los modelos de romanticismo europeo que le resultaron útiles para proponer su idea de progreso e identidad nacional, que de paso sembraron el romanticismo en América Latina, específicamente en Argentina.